Pues bien, hermanitos, hoy llegamos al día número 7 Amén. y el título que le he colocado aquí resiste un poco más. Escuché yo los cuadros clínicos que se están llevando a cabo, hermanos. Son cuadros clínicos muy delicados y tienen que tener una cierta resistencia y resiliencia, hermanos, en cuanto a reponernos ante lo que nos toca vivir. Y te lo digo de primera mano porque y yo les contaba que cómo fue cuando mamita fue al descanso con mi mamá, fue algo especial. Ella se enferma en febrero, en ese momento es operada de emergencia, su semblante comenzó a decaer, yo trabajo de docente y en junio eh, tengo vacaciones y comienzo a hacer una serie de exámenes. Y de ahí comienza a entenderse un proceso que él les contaba, fue cáncer y se fue desarrollando vez tras vez. Yo miraba como ella siempre tenía una mente positiva y siempre decía, hijo, ¿verdad que mi Señor me va a levantar? Y todos los días, como les contaba, se levantaba en la mañana, decía, Dios me va a levantar. Y cantaba y nunca se desmayó. Cuando su agonía empezó, fue muy rápido, hermanos, empezó un día jueves y a mediodía, exactamente a mediodía, y descansa un día viernes, también al filo de las 2 de la tarde. Fue Ujú, rapidísimo. Y yo me recuerdo que decíamos nosotros, pues, qué difícil en ese momento, hermanos, despedir a mi mamá. Yo les conté parte de eso. Con mi papá fue diferente. Con mi papá fue una situación muy difícil porque él fue paciente renal. Y, hermanos, era una situación muy delicada porque vez tras vez teníamos que ir con él a terapias, a su hemodiálisis y correr de un lado al otro. Los últimos meses fueron muy cansados para nosotros. Y solo le decían, Señor, danos fuerzas, porque era velarlo, porque te quitaba el catéter, porque él eh, no respondía al medicamento. Y lo que más nos estaba preocupando era el hecho de que antes de toda esa última situación, te estoy hablando de 3 meses, si no es que más, de ir a correr, de estar dormido y recibir la llamada, mira, mi papá se quitó el catéter, hay que salir de emergencia, ir a hacer colas al IX, esperar a altas horas de la madrugada a soportar las caras y los desprecios de ciertos médicos que no lo querían atender porque era muy frecuente que llegara uno a cambiar un catéter y a pesar que él tenía el beneficio del IX, siempre hubo más de alguien que no quería pues atenderlo. Y nos tocó eso, resistir cada día un poco más, un poco más. Y el Señor nos ayudó, hermanos, a poder reponernos y por eso en esta mañana hago referencia a esto, porque sé que hay muchos enfermos y ahorita los escuchamos como ellos estaban pasando por ese valle de dolor. Y es muy difícil, hermanos, en la mañana, en las madrugadas, ver los rostros de personas que al igual que nosotros con mi papá, algunos venían desde muy lejos, unos no tenían transporte. Recuerdo que varias veces con el amor de Dios tuvimos que estar allí y ayudar y auxiliar más de una persona si necesitaba un suéter, una cobija, algunos sin comer, y era resistir un poco más. Y eso me hizo recordar un juguete que salió hace años. Tal vez ustedes se recuerdan de ese payasito que se llamaba Bozo, era el nombre de ese payasito, que era muy resistente y tenía un golpe y le dan otro golpe y no caía. Y no tenía nada atractivo y conseguí una foto, una imagen de cómo era ese muñeco. No sé si ustedes lo tuvieron o lo conocieron, pero una especie de globo que tenía un montón de resistencia y los niños luchaban por tratar de botarlo. Ese era lo que llamaba la atención de ese muñequito, que era golpe tras golpe, golpe tras golpe y siempre regresaba otra vez a su posición original. Y la intención de ese juguete era darle lo que uno tenía con el bate de béis, con las manos, o darle patadas para ver cómo uno hacía que quedara en forma horizontal y quien lograba tenerlo en forma horizontal ganaba el juego. Y nunca se pudo, nunca se podía, porque existía algo que lo hacía mantener de pie, que impedía que él estuviera caído.
La pregunta de esta mañana, ¿existirá algo similar para nosotros, hermanos? ¿Existirá algo que nos ayude a poder estar de pie siempre que los golpes de la vida vienen a nuestra vida? Hermanos, hay algo que el Señor nos está indicando en esta mañana y vamos a ver, vamos a darnos cuenta de que sí existe un ancla segura. Tal como José, su vida, hermanos, fue un caos total, golpe tras golpe, los celos furiosos de sus hermanos que lo vendieron, el golpe bajo que le dio esa mujer de Potifar cuando fue colocado en la cárcel, fue golpe tras golpe. También fue golpeado, hermanos, en el momento de que se olvidaron la promesa que le han hecho de que iban a hablar por él en el palacio. El copero se olvida de él y José tambaleaba. Yo me atrevo a decir que muchas noches él lloraba, como nos ha tocado llorar a nosotros, pero José también se recuperaba y se recuperaba porque tenía algo muy especial. El poder especial que hacía que José pudiera estar resistiendo golpe tras golpe era el poder de Dios que lo ponía de pie y lo hacía perseverante, más fuerte y nunca estuvo tan solo porque él siempre tenía la compañía de Dios. Yo no sé si ustedes se recuerdan la invitación que hizo hermana Carol, cómo era el título. El Dios es un Dios que está muy cerca y es un Dios cercano a nosotros. Y de ahí se desarrolla todo el estudio de estas 10 días en el entender que José tenía un Dios tan cercano como su vecino al cual podía llegar y mantenerse en comunicación con él. Y esas constantes pláticas con Dios lo hacían él mantenerse fuerte y nunca decaer. En la corte del faraón también hizo que se mantuviera fuerte. Pero ¿cuántos golpes, hermanos? ¿Cuántos golpes se podían resistir al ver que en apariencia nadie estaba con uno? Y en esta mañana yo quiero hacer referencia en esto. ¿Cuántos golpes tú puedes atender y cuántos golpes tú puedes soportar y cuántos golpes tú puedes entender que Dios está contigo? Y parecía una frase muy trillada, Dios tiene el control, pero no es que sea trillada, hermano, sino que es una realidad. Dios tiene el control. Y van a venir una serie de golpes porque el enemigo de nuestro ser no quiere que nosotros tengamos paz y su comisión más grande es odiar a la familia y a la raza humana. Y hay una cuestión que quizás no nos hemos dado cuenta, pero Satanás nos odia tanto, porque dice el libro de Génesis que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y él no tiene ningún deseo de estar en paz con Dios. Él tiene un pleito contra Dios. Y como nosotros somos su misma imagen, nos odia tanto y quiere vernos caer. Y por eso es que manda la enfermedad, manda la tragedia, manda el dolor, manda la disensión. Todo eso viene en Satanás porque Él no nos quiere ver felices, pero tenemos que tener un ancla, un ancla que nos permita estar bien. Cuando recordamos esa escena de cuando José se presenta delante del faraón, él era el gobernante indiscutible de la faz de toda esta tierra, pero ese día él no estaba para que le dieran adoración. Cuando él se paraba, la gente se inclinaba y lo adoraba como que si fuera un dios, pero él no estaba feliz. Él estaba muy molesto porque había tenido un sueño y nadie le había podido dar la interpretación a ese sueño. Y así que estaba furioso, muy molesto, al punto que quiso hacer destruir a quienes no le habían dado la interpretación a ese sueño. Y entonces, tal como lo vimos ayer, entonces Dios comienza a preparar todo de antemano para hacer salir al estrellato a uno de sus hijos, a José. El copero se acordó, como vimos ayer, 2 años más tarde, el copero se acuerda de que está José, el que interpretaba los sueños. Y ahora sí, lo manda a llamar y entonces comienza esta escena que nos va a llevar a un desenlace, entre comillas, feliz. Porque después de que venían en descenso golpe tras golpe, algo va a suceder. Antes de eso, quisiera que notáramos el contraste que había entre el copero, perdón, entre el faraón y el humilde José.
Él, el faraón era rey. José era un antiguo pastor. Faraón era urbano. José era rural. El faraón estaba desde el palacio y José venía desde la cárcel. Faraón llevaba cadenas de oro y José llevaba apenas una humilde túnica que se le habían prestado. José tenía, perdón, el faraón tenía unos ejércitos a su alrededor, pirámide de poder, y como digo, José únicamente tenía una túnica que ni siquiera era de él, era prestada. El contraste era muy grande. ¿Y saben dónde está un contraste más marcado? Que yo quiero que hoy me puedas entender y atender. El contraste más grande entre el faraón y José era el semblante del faraón que estaba preocupado por lo que iba a venir. Contrario a eso, miramos a un José que tenía paz, tranquilidad y serenidad. ¿Y sabes por qué tenía esa paz? Porque él comprendía que el universo se mueve alrededor de la voluntad de Dios. Y eso le generaba paz. Y eso te tiene que generar paz en esta mañana. Yo sé que hay mucha ansiedad por los cuadros clínicos que hoy se mencionaron. Hay preocupación, hay un momento de desesperación. ¿Qué va a pasar? Y te contaba el testimonio de la vida y el desarrollo de la enfermedad de mi papá. Muchas veces pasaron por nuestra mente preguntarnos con nuestras hermanas, ¿qué va a pasar con mi papá? Y en un momento uno se aferra tanto a Dios y uno dice, Señor, yo sé que tú puedes restablecer esos riñones y darle riñones nuevos a nuestro Padre. Y llorábamos por esto. Y había un momento de ansiedad preguntarnos qué va a pasar. Y cuando llegaban esos momentos de desasosiego, de, de, de tristeza, siempre le decíamos al Señor, pero entendemos tu voluntad y queremos confiar en ti. Habíamos visto milagros en la vida de mi mamá cuando ella estaba enferma. Hubieron noches de desvelo con mamita que cuando comenzaba el dolor del cáncer, ella pegaba de gritos y ya ni la pastilla ni la inyección hacían porque quitar ese dolor. Me recuerdo que tuvimos una frase que la llamamos la anestesia del Señor. Y juntos, los hermanos que velábamos la cama de mi mamá, nos poníamos a orar. Y eran oraciones de clamor, no una oración tan común y corriente. Fueron oraciones donde derramamos nuestro corazón y orábamos con toda la fe y con todo el fervor y llorábamos porque sabíamos de que ya la medicina no le iba a hacer efecto a mi mamá. Y me recuerdo que muchas veces derramábamos nuestro corazón a los pies de la cama de mi mamá y llorábamos muy fuertemente y le decíamos, Señor, por favor, manda la anestesia celestial. Y hermanos, entre comillas era increíble, pero entendemos que era el milagro de Dios que en ese momento llegaba y mamita se quedaba bien dormida. Y el día siguiente se despertaba, yo llamaba, regresaba a casa a altas horas de la madrugada y lo primero que hacía, medio dormía. Y esas 2 horas que dormía, al nomás despertar, le preguntaba, ¿cómo siguió mi mamá? ¿Cómo sigue el dolor? Mira, es increíble, me decía una de mis hermanas. Después de que te fuiste así oramos, mamita quedó bien dormida y ya no sentía dolor. Y mira, ahorita acaba de levantarse, está cantando y ya pido que comer. Era la Amén. anestesia celestial. Y de igual Amén. manera, eso nos dio a nosotros la paz y el contraste entre muchos que pasaban por ese momento de dolor y de angustia. El contraste era saber si mi mamá lo hizo con mi, perdón, si el Señor lo hizo con mi mamá, también lo hará con mi papá. Y eso nos dio tranquilidad y paz. Pero lo que más nos preocupaba a nosotros era el hecho de que mi papá no había aceptado lo que él estaba viviendo. Mi papá renegaba en un momento y tuvieron que pasar los últimos 3 meses para que su carácter fuera moldeado, para que el carácter de mi papá fuera cediendo y aceptando su condición. El contraste entre quienes tenemos fe en Dios y quienes no creemos en Dios es que creemos que el futuro es algo que no trae nada bueno. Creemos que el futuro está fuera de nuestras manos y eso provoca angustia,
rabia, enojo, desasosiego. Así que el contraste entre José y el faraón era que José tenía claro que Dios tenía el control. Y eso a ti y a mí nos debe dar esa resistencia, como ese payasito que teníamos hace un momento, y aguantar los golpes, porque Dios tiene control. Ante la presión, José se mantuvo firme, escuchó el sueño y después da la interpretación. En Génesis 41:26 se lee: las 7 vacas hermosas son 7 años. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es el mismo y comienza a interpretar, pero me llama la atención porque delante del faraón todo el mundo se postraba, todo el mundo se inclinaba, pero cuando llaman a José, José se mantiene firme y no le da reverencia más que solamente a Dios. Y entonces interpreta el sueño y dice: también las 7 vacas flacas y feas que subieron tras de esos 7 años son siete, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento son 7 años de hambre. Y en ese punto, Faraón vivía, de la agricultura. Ellos no hacían caso, ellos no hacían casas, ellos hacían agricultura y eso era lo que le daba poder. Y hermanos, al decirles ellos que iba a haber una hambruna, le estaban diciendo: tu reino se va a perder, tú eres fuerte, tú eres poderoso gracias a la agricultura. Pero mencionar que venía hambruna era algo muy delicado. Y sin embargo, José tuvo el carácter de decírselo a Faraón. Y dice: esto es lo que respondió el Faraón, lo que Dios va a hacer y lo va a mostrar al Faraón. Otra vez, otra vez, al igual con la primera vez, José vuelve a exaltar el nombre de Dios y le dice a esta persona incrédula: todo lo que te he mostrado, Dios te lo ha hecho saber y eso espéralo, porque eso viene. Ese momento, el salón se quedó completamente en silencio, nadie decía nada. Y aprovechando ese silencio, José propuso una solución: crear unos departamentos de agricultura, hizo una comisión: prepara el lugar, le dijo. Y la gente que está alrededor puede haber pensado: qué atrevido. No solamente le trajo malas noticias, sino que ahora viene y le propone soluciones. Hermanos, ¿qué hacía la diferencia entre el faraón y José? Lo que hacía era la resistencia y el equilibrio, tal como el payasito que mencionamos, el juguete ese. ¿Y qué era lo que hacía esa diferencia, esa resistencia, ese equilibrio? Era en el juguete que te puse a la introducción, era una base de metal que tenía, que hacía que regresara y se mantuviera firme. Y la diferencia en el caso de José era la resistencia al equilibrio que se le daba únicamente el saber que Dios tenía el control y tiene el control y sigue teniendo el control en esta mañana de las situaciones que estamos viviendo, queridos hermanos. Dios tiene control. No sé si logro impactar tu mente. Dios es nuestra ancla segura, el que nos va a ayudar a mantenernos firmes y soportar día tras día, golpe tras golpe, una vez tras otra vez, una vez tras otra vez. El enemigo va a lanzar su mejor golpe, pero nosotros debemos de resistir. Nuestra ancla debe estar establecida en que Dios es soberano. Te lo voy a Amén. repetir: nuestra ancla debe estar establecida sabiendo que Dios es soberano. Él es Mm. Dios. Gobierna sobre el universo. Y lo hemos dicho días atrás. Él cuenta las estrellas y cada una las llama por su nombre. Al Señor no se le ha escapado nada de su mano. Esa situación que hemos mencionado de Delphi, de José Antonio, de la evaluación de la hermanita que tuvo ayer, de el parto que tendrá nuestra hermana en estos días, de las operaciones que vienen. Hermanos, de todo eso, Dios es soberano y tenemos que aprender a esperar en Dios, pero sobre todas las cosas, a recordarnos de que Él es soberano. En los casos particulares de mi padre y de mi madre, yo me recuerdo que un día, después de que comenzó su proceso en la agonía de mi mamá, saliendo del sanitario, vimos que no fue normal y vimos sangre. Mi mamá la vio. Y después de lavarse sus manos, me llevó a donde se hacía su aseo personal y salió frente a una pila que estaba en el patio, alzó sus ojos
Y mi mamá suspiró profundo y dijo, Señor, tú eres Dios. Amén. Y yo me quedé orante, yo quería ser ese hijo que le diera fuerzas y que estuviera con ella. Y ella me demostró a mí que ya tenías la certeza. Y dijo, estoy preparada, Señor, Gloria estoy a Dios. preparada. Y suspiró. Y yo tras de ella, alcé los ojos al cielo, igual que ella, y me di cuenta lo que mi mamá estaba viendo. Al cielo habían pequeñas nubes y un destello de un cielo abierto. Y entonces comprendí lo que mamita estaba sintiendo. Dije, al igual que ella, Señor, tú eres soberano. Hemos pedido a lo largo de febrero y estamos en mes de noviembre, más o menos el día de hoy. Mi mamá está cumpliendo 5 años, si no estoy mal en fecha. Hoy es 22, creo, ¿no? No, No, ya hoy es 26, hermanito. 26. Hace 5 años y 4 días mi mamá pasó al descanso. Amén. Pero al suspirar, entendí que ella había dicho, tú eres soberano y acepto tu voluntad. Y ese golpe fue tan duro para un hijo que, entre comillas, y está malo decirlo, y modestia aparte, yo sabía que era el hijo preferido de mi mamá. Mi mamá me consentía mucho y para mí mi mundo se estaba quebrando. Cuando ella descansa, los que estuvieron acompañando, y hay varios hermanos que están aquí en la sesión, que estuvieron conmigo, quizás se dieron cuenta que yo tenía paz, al igual como cuando descansó mi papá. Pero no es que yo fuera súper valiente y que me estaba fingiendo, es que aprendí a través del tiempo que los golpes que me da la vida, el Señor es mi ancla y Él tiene el control. Y yo quiero Amén. en esta mañana, queridas hermanas y hermanos que estamos conectados, no venderles un mensaje de falsa seguridad. Lo que te quiero decir es que tienes que aprender que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, que los Gloria a Dios. caminos de Él son diferentes a los nuestros y que si a veces tenemos que pasar por esos valles de dolor es porque el Señor tiene algo preparado para nosotros y que no se le ha escapado. Así que hermanos, hoy anclémonos en el Señor y que venga lo que venga, estoy anclado en mi Señor y Él me va a ayudar a resistir. En los pelos de mi padre y de mi madre, yo tuve esa certeza y es increíble, hermanos, el saber y el descansar en Dios y sentir las caricias del Espíritu Santo, que es el consolador por excelencia, quien te da paz y te ayuda a seguir adelante en cada faceta de tu vida llena de dolor. Y si te das cuenta, en la vida de José, él siempre exaltó a Dios. Lo vemos en 3 versículos. Lo dice, lo percibimos en la primera frase que él dice, no está en mí. Dios será quien dará respuesta. Ujú. 41:16. La segunda vez lo sigue siendo, lo que Dios va a hacer, Faraón, en el versículo 28. Lo ha Y mostrado. José lo vuelve a decir, y en el último versículo 32 dice, las cosas es firme de parte de Dios y lo que Dios dice y lo que Dios se apresurará a hacer. En 3 versículos, José hizo mención 4 veces de Dios. Dios, 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 Dios. Dios es el que tiene el control, hermanas. Amén. Yo sé y no quiero minimizar el dolor que ustedes están sufriendo y están pasando. Yo he estado ahí, hermanitas. Yo estaba ahí. Yo estaba alrededor de los pies de la cama de mi mamá y mi papá y salió corriendo a través de una ambulancia. Hemos orado y llorado junto con nuestros padres en un momento de dolor. Así que no quiero que me malinterpreten, que crean que yo estoy minimizando su dolor. No, hermanos. Al contrario, me empato con ustedes y oro y lloro a la par de ustedes, porque Amén. no es fácil. No es fácil pasar por esos momentos. Y es aquí donde yo les digo, estos lugares, por eso me encanta participar en estas actividades, porque es aquí donde somos vulnerables y decimos, hermanas, oren por mí, hermanas, necesito esto, hermanas, mi mamá, hermanos, mi hijo, hermana, es eso lo que Dios necesita, que seas vulnerable y que le Ujú. digas, aquí está mi dolor. Y lo estudiamos anteriormente y no, el Señor no se va a enojar porque tú y yo seamos vulnerables. Digamos, Señor, me está doliendo, pero es tu papá. Quéjate con tu papá,
Dile a tu papá como yo, como me pase, como mi hijo esté agarrando. Papito, me duele. Mira, me pasó. Ah, quiero ver una espinita. Ven, mi hijo. Se quita. Ah, se quitó el. Ya, papi, te voy a poner una curita. Ese es nuestro Padre de amor. Él entiende tu dolor, querida hermana. Él entiende tu angustia. Él entiende que es un desprecio. A él lo despreciaron. Él entiende que lo hagan de menos. Él entiende que la gente no quiera comprenderlo, que no lo escuche, si él lo vivió en carne propia. Por eso es que dice Romanos que tenemos un tal sumo sacerdote que fue tentado en todo y que no pecó, que nos entiende, que se hizo uno con nosotros. Ese es nuestro Dios cercano a nosotros, como el título de estos 10 días. Y Él comprende tu dolor y en su momento Él va a dar la respuesta, pero por favor, mañana vamos a aprender ese principio. No hagamos tratos unilaterales. Entendamos que Él es soberano y a Ujú, pesar de lo que nosotros queremos y esperamos, siempre se tiene que respetar la voluntad de Dios. Aceptarla, hermanos, va a ser muy importante para lo que puede venir en el desarrollo de cada una de nuestras peticiones. Amén. José da la interpretación y está en lo correcto. El faraón dio un giro sorprendente a la vida de José, cambia por completo. Y la pregunta que cabe hacer aquí, ¿acaso hallamos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Dice. Entonces le puso el reino a cargo de José. Qué gran cambio, hermanos. Qué gran rebote como ese payasito, qué gran rebote. Cuando el día comenzaba a declinar, en ese lugar, hermanos, hubo un cambio. Ese muchachito de Canaán que se había movilizado en ese carro real, ahora sería el segundo en mando. Qué cambio tan espectacular el que se estaba viviendo. Sin embargo, no pasó muy fácil. Hagamos un recuento de lo que había pasado en la vida de José. Una promesa quebrantada, por lo menos dos traiciones, varias exposiciones al odio, dos secuestros, más de un intento de secuestro, perdón, de seducción, 10, perdón, de seducción. de seducción, perdón, de esa mujer, eh, esposa de Potifar, 10 hermanos celosos. ¿Qué más, hermanos? Un Mm, caso de lamentable paternidad. exacto, donde un papá no estaba presente. Entonces, ¿qué más, hermanos? Un encarcelamiento injusto, 24 meses comiendo en una prisión. Hermanos, una serie de situaciones que, tal como decía hermana Carol, fueron alrededor de 14 a 13 años. Mezclemos todo eso que se tiene, Mm, pues en el corazón de algún humano, fuera del temor de Dios, odio, nada. Ujú, tristeza, resentimiento. resentimiento, blasfema en contra de Dios. ¿Por qué me pasó a mí esto? Dios, no quiero saber nada de esto. En alguien que no tiene temor de Dios. Pero mezclamos toda esta lista que te estoy poniendo aquí y vamos a darnos cuenta que se obtuvo el más grande cambio que yo he encontrado ahorita de un personaje que le ha servido a Dios. El más grande cambio. ¿Puede venir un cambio así para nosotros? Hermanos, el cambio lo proporciona Dios. Camino al palacio el camino al palacio no fue nada rápido, ni estuvo sin dolor. Podría decir que Dios tomó en ese momento ese montón de desgracias e hizo algo bueno. Sí. Y yo pregunto, ¿crees que Dios puede hacer algo similar en tu vida? Sí, Amén. sí. Amén. Dios puede hacer ese cambio de todo el dolor. Y yo, aquí está Débora, al igual que ustedes, hermanos, nosotros estuvimos cerca de ellos, son de nuestro distrito. Y me Amén. recuerdo cómo llorábamos, Débora, llorábamos y clamábamos a Dios. Cuando supimos el caso puntual de Bau, Ujú, hermanos, es mi amigo y yo lo amo en el Señor. Y amén. Gracias por estar llorábamos, ahí. hermanos. Gracias. Y créame que llorábamos mucho. Y Mm, teníamos noches y días que llamábamos a Débora, ¿cómo va Bau? Oremos, Débora, oremos. Porque yo había recién pasado la muerte de mi mamá. Mi mamá murió antes de la pandemia. Y era lo que te decía. Dios te permite esos momentos de dolor para tú estar preparado para dar tu mano de auxilio a alguien.
y estábamos muy empatados con el dolor que estaba pasando la familia de Deborah Baudilio. Hermanos, Dios te permite esos momentos de dolor para prepararte y ser esa mano de ayuda en su momento. Amén. Y Dios puede cambiar todo ese cúmulo de desgracias en algo bueno. En esta mañana puede pasar algo similar. En esta mañana Dios puede hacer un milagro. José comenzó el día en la mazmorra y terminó en el palacio. Hermano, ¿me está escuchando lo que dije? José empezó ese día en la mazmorra. Estaba preso, estaba ya en la cárcel. Así empezó su día. Así Luego es. lo mandan a llamar, dan la interpretación y termina en el palacio. Gloria a Dios. Y escúcheme esto, hermanos. En las manos de Dios, lo malo termina siendo bueno. Con la ayuda de Dios, tú puedes ser restablecido en este día. Con la ayuda del Señor, el cambio que tú tanto estás esperando puede venir el día de hoy. Gloria a Dios. Solo tienes que someterte a la voluntad de Dios, adorarlo, glorificarlo en todo momento, deleitarte en Jehová, y Él hará realidad los deseos de tu corazón. Amén. Dios es soberano. Dios es soberano y Él tiene el control. Y así que, más que una frase trillada, es una realidad que debemos de aceptar. Gloria a Y Dios. en su momento, este dolor, que ha sido un examen, como lo hemos aprendido, va a dar sus resultados. Y sobre todas las cosas, insisto en esto, aprende a aceptar la voluntad de Dios, porque Él en su momento te va a restablecer. Dice el libro de Primera de Pedro, hablándole a los muchachos que están un poquito inquietos, dice, y con esto termino, déjense humillar, escuchen esa frase como dice Primera de Pedro, déjense humillar, capítulo 5 dice así, déjense humillar bajo la mano poderosa de Dios, que en su momento Él los va a exaltar. Dejémonos humillar en esta mañana, dobleguemos nuestro pensamiento, lo que queremos, digamos, Señor, esto es lo que yo quiero, pero hoy entendí que tú eres soberano y yo bajo mi cabeza, bajo mi petición, bajo mi voluntad y la someto a tu voluntad, que siga tu voluntad, porque tú eres mi Dios, en ti confío y te voy a amar siempre, respetando tu voluntad. Que el Señor te bendiga en esta mañana, querida hermana, querido hermano que estás conectado hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis queridos. Vamos a pasar Amén, con todo el poder amén. y con